Buen día, mi nombre es Marta Liliana Heredia. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y a continuación haré un video explicativo sobre la importancia de la política y la educación de los postulados de Platón. Bienvenidos. Estos postulados del filósofo fueron influenciados en gran parte por la situación que él vivió cuando presencia cómo su maestro Sócrates fue acusado injustamente y fue condenado a muerte. A partir de esto, él empieza una serie de viajes con actividades enmarcadas en la enseñanza de la filosofía e inicia a documentar a través de los diálogos una forma en que la educación hace parte de la política de un estado ideal. Los antecedentes del pensamiento de Platón se originan en Atenas, cuando él, considerando que Sócrates era uno de los pensadores más justos y bondadosos que existía, fue condenado a muerte. Y aunque tuvo la posibilidad de escapar de esa muerte, él consideraba que era preferible morir castigado injustamente que realmente violentar las leyes que él mismo defendía. A partir de esta situación que vive Platón, realiza una serie de viajes en las que tarda 10 años. El primer viaje lo realiza a Siracusa y a partir de esta forma en que Dionisio llevaba el gobierno y cómo entrena a su sobrino y también a su hermano para que hagan parte de la forma del gobierno, Platón toma gran parte de los aprendizajes que luego va a explicar en cada uno de sus diálogos. Cuando Dionisio I entiende que esos postulados que Platón va a dialogar podría implicar en que el pueblo se sublemara y no eran adecuados para la forma de gobierno que impartía. Lo envía en un barco, lo desvía en línea y allí lo esclavizan. Sin embargo, es reconocido por uno de sus amigos que lo libera y lo devuelve a Atenas cobrando su libertad. Una vez Platón regresa a Atenas, funda la Academia. Esta es reconocida como una de las primeras universidades europeas y él se dedica a la enseñanza de la filosofía, alejado de la política a partir de su mala experiencia en Siracusa. Sin embargo, él dice que la enseñanza en su corriente filosófica tiene un propósito político y todas las lecciones que se dan en la academia son redactadas con lo que hoy conocemos como los diálogos de Platón. El objeto de la academia, ante la luz de la filosofía platónica, es que la educación hace mejores hombres. Y después de haber sido esclavizado 10 años, Platón retorna a Siracusa nuevamente y ya había muerto Dionisio I. Sin embargo, su hijo hace caso omiso a todos los postulados que Platón realiza. Lo manda a encarcelar, quien ya era reconocido como uno de los mejores filósofos de Grecia. Por lo tanto, no existe una connotación como ya se había tenido una década antes y lo repatrió nuevamente a Atenas. A partir de su viaje empieza con todos sus postulados y uno de ellos es el mito de la caverna. En este mito lo que Platón hace realmente son unas alegorías a la educación, la cual le permite a ese hombre salirse de la cueva, de la oscuridad, a la sabiduría, que le permite al hombre, una vez se enfrenta hacia la luz, identificar lo que es sombra, lo que es el objeto y lo que esa sombra es la que la proyecta. Por último, una alegoría de la muerte de Sócrates, de cómo en esa persona que ya vio, que salió de la cueva, que vio la luz, que distingue entre la sombra y lo real, vuelve a la caverna y divulga lo que hay afuera de ella. Digamos que esto es la apología que él hace
a los causales de la muerte de Sócrates. Desde la postura filosófica de este pensador, en la educación, para él, es el acto de conducir el alma hacia la verdad, y de esa verdad, pues, una persona va a llegar a ser una persona bondadosa y una persona del bien. Igualmente, pues en la justicia también, hizo una utopía política. Platón empieza a pensarse un Estado que es gobernado por los aristócratas, pero una aristocracia que está fundamentada en el saber, no heredada por herencia, sino por una línea de sangre. El Estado, para Platón, pertenece a los filósofos y estos son un producto. Y ese resultado es la mejor educación que impartió el Estado, siendo educados precisamente para diseñar y dirigir ese Estado ideal. Ante la mirada de Platón, para merecer este cargo de ser dirigente del Estado, debía educarse inicialmente en educación básica, luego pasar por la matemática y la astronomía y por la filosofía para dominar la dialéctica, y este es un proceso que duraría al menos 25 años. Para Platón era importante la educación porque él es un hombre educado, es un hombre justo, y en las ciudades era posible educar estos hombres. Esta ciudad era gobernada por este filósofo que era sano y que podía guiar, orientar a cada uno de estos individuos y hacer un Estado justo. Ese Estado platónico nace en parte pues con una institución educativa o una educación necesaria y verdadera, que llevará una educación con dos niveles. Un nivel primario, que era impartido para todos los ciudadanos con aprendizajes de enseñanza sobre la gimnasia, la música, el arte y la poesía. Y otra en secundaria, que era solamente reservada a los futuros gobernantes e iniciaba con la matemática, pero desarrollaba hasta la dialéctica. Y luego venía en una fase de entrenamiento que llevaría hasta los 50 años a esa persona o a ese ciudadano que se perfilaba para ser gobernante. Él tenía cargos de menor responsabilidad, pero a su vez superaba esa fase. Ya era candidato a ser gobernante en ese estado utópico que tenía Platón. Al final de sus tiempos, ya cuando Platón se acercaba a los 60 años, se da cuenta que efectivamente era una utopía, que los ciudadanos no iban a llegar a ese estado ideal, que iban a desencadenar nuevas formas de gobierno desde la tiranía, y consideró que las leyes entrarían a ser en las repúblicas un sustituto del saber y orientar, y hacer de los ciudadanos un poco más hacia la justicia. Para concluir las lecturas de este texto y los planteamientos de Platón y el nacimiento de sus ideas estuvieron muy afectados por la muerte de Sócrates y su desilusión frente a lo que era el reconocimiento de la democracia, la verdad y la justicia. Con el fallido de sus viajes y el impartir sus pensamientos en otros países como África y como Egipto, lo que él hace es que vuelve a Atenas y funda la academia. Empieza a desarrollar un proceso educativo pensado en una política y que el Estado se vinculara con este. En este momento, como hoy es un proceso utópico, o sea, la forma en que él piensa que es el estado ideal de un gobierno, una aristocracia basada en el saber, no era producente a nada realmente posible, y pues en la madurez de su desarrollo proponer las leyes como sustitutos. Muchas gracias.